Normas generales. 1.1 Concepto. La señalización es el conjunto de señales destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión ordenar o reglamentar su comportamiento. Advertirles e informarles de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación con la antelación necesaria, contribuyendo así a aumentar la seguridad, la fluidez y la comodidad del tráfico. La señalización la componen las señales y órdenes de los agentes de circulación, las señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, los semáforos, las señales verticales de circulación, las marcas viales. Ver video. N de video 0801. Nadie debe, salvo por causa justificada, instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar sin permiso la señalización de una vía. También se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus proximidades cualquier objeto que pueda inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención. 1.2 Aplicación como norma general. Toda señal se aplica a toda la anchura de la calzada que estén autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa señal. Sin embargo, su aplicación podrá limitarse a uno o más carriles mediante marcas en la calzada. Ver video. N9 de video 0802. 1.3 Obediencia. Los usuarios, salvo cuando haya circunstancias especiales que lo justifiquen, deben obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. Así, todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición. Adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentran en las vías por las que circula. A estos efectos, si un conductor inmoviliza su vehículo para obedecer la obligación de detención impuesta por una señal de cualquier tipo, marca vial, semáforo, etc., no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que esa señal establece. Cuando en la vía haya señales verticales de circulación y semáforos, los usuarios deberán obedecer las indicaciones de los situados inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril. Stop. Todos los conductores deben detenerse obligatoriamente, obedeciendo la señal vertical. Sí. No existen señales verticales o semáforos en los citados emplazamientos. Los usuarios que pretendan girar a la izquierda o seguir de frente deben obedecer las indicaciones de los sitúa. 2 Inmediatamente a su izquierda. Los vehículos verde y rojo deben detenerse. El vehículo azul puede girar sin detenerse. Sí. Existen semáforos o señales verticales de circulación con indicaciones distintas a la derecha y a la izquierda. Quienes pretendan girar a la izquierda o seguir de frente solo deben obedecer las de los situados inmediatamente a su izquierda. Stop. Los vehículos verde y rojo deben detenerse obligatoriamente. El vehículo azul debe ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía transversal. 1.4 Orden de prioridad entre señales. Orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la 1. 2. Vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo. Semáforos. Señales verticales de circulación. En IND. K. Marcas viales. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la preferente, según el orden indicado anteriormente. Stop. Semáforo verde y la señal vertical de stop se contradicen, luego prevalece el semáforo. Si la contradicción se produce entre señales del mismo tipo, prevalecerá la más restrictiva. Ver video. N de video 0803. Stop. Las señales verticales de stop y AS al paso se contradicen, luego prevalece la señal de stop. Semáforo verde y la señal vertical de giro a la izquierda prohibido no están en contradicción, por lo que hay que respetar ambas indicaciones. Señales y órdenes de los agentes. 2.1 Generalidades. En ocasiones el tráfico es regulado por los agentes de la circulación, una de cuyas misiones es exigir a todos los usuarios de las vías públicas el cumplimiento de sus deberes y el respeto a los derechos de los demás. La policía militar podrá regular la circulación para auxiliar a los agentes de la circulación en ausencia de estos. En las mismas condiciones, mediante el empleo de las señales verticales R2 y R400 incorporadas a una paleta. Personal de obras en la vía y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial podrá regular el paso de vehículos. Las patrullas escolares podrán invitar a los usuarios de la vía a que detengan su marcha. Para hacerse más visibles, de forma que los conductores y demás usuarios de la vía puedan distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros, deberán utilizar dispositivos, prendas de colores llamativos y elementos retroreflectantes. Los agentes de la autoridad y de la policía militar que regulen la circulación
Las patrullas escolares, el personal de protección civil y el de organizaciones de actividades deportivas o cualquier otro acto. Personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial que regulen el paso de vehículos. Cuando estén regulando la circulación, los agentes deben hacerlo de forma que sean fácilmente visibles y reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche. Además, sus órdenes y sus señales, que han de perceptibles, deben ser inmediatamente obedecidas por los usuarios de stop, TR, la vía. Las señales de los agentes pueden ser ópticas, realizadas con el brazo, con un o con otros medios. Acústicas, realizadas con el silbato. 2.2 Señales con el brazo. Como norma general, los agentes de las siguientes señales. Dispositivo. Circulación. Barra inversa o mino. Utilizarán 2.2.1 Brazo levantado verticalmente. Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente. Si esta señal se efectúa en una intersección, no obligará a detenerse a los conductores que hayan entrado ya en ella. La detención debe efectuarse ante la línea de detención más cercana o, en su defecto. En una intersección, la detención debe de entrar en ella con detención inmediatamente antes de la gente. Efectuarse antes. Posterioridad a esta señal, el agente podrá indicar, en su caso, el lugar donde debe efectuársela. 2.2.2 Brazos extendí. 2. Horizontalmente obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente desde direcciones que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de su marcha. Esta señal permanece en vigor aunque la gente baje el brazo 0 y los brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. 2.2.3 Balanceo de una luz roja o amarilla. Obliga a detenerse a los usuarios ríos de la vía hacia IOS que agente dirija la luz. 2.2.4 Brazo extendido moviéndolo. Alternativamente de arriba abajo. Esta señal obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen a la gente por el lado correspondiente. Brazo que ejecuta. Y a señal hiperpendicularmente a dicho brazo. 2.3 Señales acústicas. Los agentes podrán ordenar a detención de vehículos con una serie de toques de silbato cortos y frecuentes. La reanudación de la marcha con un toque largo de silbato. 2.4 Señales desde los vehículos. Los agentes podrán dar órdenes o indicaciones a los usuarios, mientras hacen uso de la señal luminosa de vehículo prioritario, ver unidad 13, artículo 5.2.1, a través de la megafonía. Por cualquier otro medio que pueda ser percibido claramente por aquellos, entre los cuales están los siguientes. 2.4.1 Bandera roja. Indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico de todos los vehículos y usuarios, excepto para aquellos que son acompañados o escoltados por los agentes de la autoridad responsable del tráfico. 2.4.2 Bandera verde. Indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. 2.4.3 Bandera amarilla. Indica al resto de los conductores y usuarios la necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro. Esta bandera podrá ser también utilizada por el personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control o seguridad durante el desarrollo de marchas ciclistas o de cualquier otra actividad, deportiva o no, en las vías. 2.4.4 Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo. Agentes de un vehículo indica la obligación de detenerse en el lado derecho a aquellos usuarios a los que va dirigida la señal. 2.4.5 Luz roja o amarilla intermitente. Tenteo estellante hacia adelante. Circula. Cuando un vehículo de policía que, utilizando simultáneamente la señal luminosa y el aparato emisor de señales acústicas especiales se sitúa detrás de cualquier otro vehículo y activa además un dispositivo de emisión de luz amarilla o roja hacia adelante. De forma intermitente o destellante, el conductor del vehículo que le precede debe detenerlo, con las debidas precauciones, en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar doble. De no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios. Permanecer en su interior, salvo que la gente le ordene lo contrario. Seguir en todo momento las instrucciones que imparta la gente a través de la megafonía o por cualquier otro medio que pueda ser percibido claramente por el conductor. 2.5 Otras señales. Cuando las circunstancias lo exijan, los agentes podrán utilizar cualquier otra indicación distinta a las anteriores realizada de forma clara. Policía. ELO. No respetar las seriales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico de esos agentes puede costar 4 puntos. 111. Señales circunstanciales y de balizamiento.
La señalización circunstancial y de balizamiento es el conjunto de luces, señales y dispositivos que sirven para resaltar la presencia de los límites de las obras o las ordenaciones especiales de circulación. De orientación del tráfico, indican do el desarrollo o trazado de una vía o los obstáculos que sobre ella se hallan. 3.1 Paneles de mensaje. Variable. Los paneles de mensaje variable tienen por objeto regular la circulación adaptándola a las circunstancias cambia. Desde el tráfico. Se utilizan para dar información a los conductores, advertirles de posibles peligros, dar recomendaciones o instrucciones de obligado cumplimiento. Niehuen, provincia de Huila. Las modificaciones que estos paneles de mensaje variable introducen respecto de la habitual señalización vertical, horizontal terminan cuando lo establezca el propio panel o las causas que motivaron su imposición. Momento a partir del cual aquellas vuelven a regir. 3.2 Señales de balizamiento. 3.2.1 Dispositivos de barrera prohíben el paso a la parte de la vía que delimitan y son los siguientes. 3.2.1.1 Barrera fija prohíbe el paso a la vía o parte de esta que delimita. 3.2.1.2 Barrera o semibarrera móvil prohíbe temporalmente el paso mientras se encuentra en posición transversal a la calzada en un paso a nivel, puesto de peaje u aduana, acceso a un establecimiento u otros. 3.2.1.3 Panel direccional provisional prohíbe el paso en forma, además, sobre el sentido de la circulación. 3.2.1.4 Banderitas, conos o dispositivos análogos prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une. 3.2.1.5 Luz roja fija indica que la calzada está totalmente cerrada al tránsito. 3.2.1.6 Luces amarillas fijas o intermitentes prohíben el paso a través de la línea imaginaria que las une. 3.2.2 Dispositivos de guía. Tienen por finalidad indicar el borde de la calzada, la presencia de una curva y el sentido de circulación. Los límites de obras de fábrica, puentes, viaductos S, alcantarillas u otras de las construcciones semejantes que se encuentran en una vía u otro S obstáculos. Son los siguientes. 3.2.2.1 Hito de vértice elemento de balizamiento que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico. En su cara frontal tiene forma semicilíndrica y está provisto de triángulos de material retroreflectante, opuestos simétricamente. 3.2.2.2 Hitos de arista. Elementos cuya finalidad primordial es balizar los bordes de las. Todo durante la noche y cuando la visibilidad es escasa. Carreteras, sobre. Están provistos de unos elementos reflectantes para hacerlos más visibles. Dos círculos blancos en los situados en el lado izquierdo. Un rectángulo vertical amarillo o blanco en los situados en el lado derecho. 5.2.2.3 Paneles direccionales permanentes. Llenos y tifos de balizamiento implantados con vistas a aullar y señalar a los usuarios un peligro puntual, mediante el cual se informa sobre el sentido de circulación. Mero de paneles a la entrada de la curva indica su grado de peligrosidad. Panel sencillo, peligrosidad moderada. Panel doble, peligrosidad media. Panel triple, peligrosidad elevada. 3.2.2.4 Captafaros horizontales, ojos de gato. 3.2.2.5 Captafaros de barrera. 3.2.2.6 Balizas planas. Indican el borde de la calzada, los límites de obras de fábrica u otros obstáculos en la vía. 3.2.2.7 Balizas cilíndricas. Refuerzan cualquier medida de seguridad, no puede franquearse la línea, imaginaria o no, que las une. 3.2.2.8 Barreras laterales. Pueden ser rígidas, semirrígidas o desplazables. Indican el borde de la plataforma y protegen frente a salidas de la vía. Barrera rígida. Barrera desplazable. Barrera semirígida. Semáforos. Cuando las distintas corrientes de tráfico que se cruzan son intensas, la regulación del tráfico mediante la aplicación de la regla general de prioridad o las señales verticales puede no ser suficiente para garantizar la fluidez y la seguridad. En estos casos se utilizan los semáforos, que son unos aparatos eléctricos de señales luminosas que regulan automáticamente la preferencia de paso mediante luces de colores. Su función es repartir alternativamente el tiempo de uso de la zona común entre las distintas corrientes de circulación y los distintos usuarios. Los semáforos pueden ser de las siguientes clases. Semáforos reservados para peatones. Semáforos circulares para vehículos. Semáforos cuadrados para vehículos o de carril. Semáforos reservados a determinados vehículos. 4.1 Semáforos reservados para peatones. Estos semáforos se dirigen exclusivamente a los peatones, que están obligados a obedecer sus indicaciones. El significado de las luces de estos semáforos es el siguiente. 4.1.1 Luz roja. Una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil, indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada. 4.1.2 Luz verde.
Una luz verde no intermitente, en forma de peatón en marcha, indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada. Cuando esta luz pasa a intermitente significa que el tiempo de que aún disponen los peatones para terminar de atravesar la calzada está a punto de finalizar y que se va a encender la luz roja. Algunos de estos semáforos se les añadió diversas mejoras, como señales acústicas para los invidentes o cronómetros luminosos que indican el tiempo que queda para que se encienda la luz roja. Ver video. N de video 0804. 114. 4.2 semáforos circulares para vehículos. Significado de sus luces y flechas es el siguiente. 4.2.1 Luz roja no intermitente. Prohíbe el paso. Los vehículos no deberán rebasar, mientras permanezca encendida, ni el semáforo ni la línea de detención anterior más próxima que él si existe. Si el semáforo estuviese dentro de la intersección o en el lado opuesto de la misma, los vehículos no deben internarse en ella ni rebasar, si existe, la línea de detención situada antes de aquella. Incumplir la obligación de detenerse en los semáforos con la luz roja encendida puede costar 4 puntos. 4.2.2 Luz roja intermitente o luces rojas alternativamente intermitentes. Prohíben temporalmente el paso a los vehículos. Antes de un paso a nivel, una entrada a un puente móvil o a un pontón transbordador. En las proximidades de una salida de vehículos de extinción de incendios. Con motivo de la aproximación de una aeronave a escasa altura. 4.2.3 Luz amarilla no intermitente. Significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja no intermitente. A no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes. Ver video. N de video 0805. 4.2.4 Luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes. Obligan a los conductores a extremar la precaución y, en caso sea necesario, a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la vía transversal, tanto por la derecha como por la izquierda. A los peatones que crucen la calzada, en su caso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse. Significa 4.2.5 Luz verde no intermitente. Que es permitido el paso. Y, además, les otorga de vehículos prioridad. En la intersección, se exceptúa el caso en el que la situación de la sea tal que, si el vehículo circulación avanza, es previsible que pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal de peatones, ver unidad. Vehículos. 12, artículo 2.3.3. 4,2.6 Flecha negra. Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente 0 sobre una luz amarilla, intermitente o no, no cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento indicado por la flecha. Una flecha negra sobre una luz amarilla intermitente no obliga a los conductores a avanzar en la dirección y sentido indicados por la misma, por lo que pueden permanecer en su carril hasta que les esté permitido el paso en la dirección y sentido que pretenden tomar. Flecha negra sobre fondo rojo. Flecha negra sobre fondo amarillo. 4.2.7 Flecha verde. Una flecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro significa que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por aquella, cualquiera que sea la luz que esté simultáneamente encendida en el mismo semáforo o en otro contiguo. Los vehículos que avancen siguiendo la indicación de una flecha verde deben hacerlo con precaución, dejando pasar a los vehículos que circulen por el carril al que se incorporen y no poniendo en peligro a los peatones que estén cruzando la calzada. Cualquier vehículo que, al encenderse la flecha verde, se encuentre en un carril reservado exclusivamente para la circulación en la dirección y sentidos indicados por la flecha deberá avanzar en dicha dirección y sentido, aunque no le siga ningún otro vehículo. Si al encenderse la flecha verde un vehículo se encuentra en un carril que no está reservado pero es el que tienen que utilizar los vehículos que quiere circular siguiendo la flecha, deberá avanzar en esa dirección y sentido solo si a su vez quiere hacerlo algún vehículo de los que le siguen. Si ninguno de los que le siguen quiere avanzar siguiendo la flecha verde, P0 deberá permanecer en el carril hasta que le esté permitido el paso en la dirección y sentido que pretende tomar. 4.3 Semáforos cuadrados para vehículos o de carril. Los semáforos de ocupación de carril afectan exclusivamente a los vehículos que circulen por el carril sobre el que están situados o por el que se indique en el panel de señalización variable. El significado de sus luces es el siguiente. 4.3.1 Luz roja en forma de aspa. Una luz roja en forma de aspa determina la prohibición de ocupar el carril que afecta. Los conductores de los vehículos que circulen por este carril deberán abandonarlo en el tiempo más breve posible en condiciones de seguridad, aunque tengan que rebasar el semáforo. 4.3.2 Luz verde en forma de flecha. Una luz verde en forma de flecha apuntada hacia abajo indica que está permitido circular por el carril correspondiente. Esta autorización de utilizar el carril no exime a los conductores de la obligación de detenerse ante una luz roja circular. De la obligación de obedecer cualquier otra señal o marca vial que obligue a detenerse o a ceder el paso, por excepción a lo dispuesto en el artículo 1.4.
Del cumplimiento cero de las normas generales sobre prioridad de paso en ausencia de señales que la regulen. 4.3.3 Luz blanca o amarilla en forma de flecha. Una luz blanca o amarilla en forma de flecha, intermitente o fija, apuntada hacia abajo en forma oblicua, indica a los usuarios del carril correspondiente la necesidad de irse incorporando en condiciones de seguridad al carril hacia el que apunta la flecha, toda vez que aquel por el que circulaba que dar cerrado en corto espacio. 4.4 Semáforos reservados a determinados vehículos. 4.4.1 Semáforos reservados para ciclos y ciclomotores. Cuando las luces de los semáforos presentan la silueta iluminada de un ciclo, sus indicaciones se refieren exclusivamente a ciclos y ciclomotores. Significado de su luz se corresponde con el de las luces de los semáforos circulares para vehículos. 4.4.2 Semáforos reservados para tranvías, autobuses, etc. Cuando, excepcionalmente, el semáforo consista en una franja blanca iluminada sobre fondo circular negro, sus indicaciones se refieren exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares, a no ser que exista un carril reservado para autobuses. Para autobuses, taxis y otros vehículos, en cuyo caso solo se refieren a ellos que circulen por él. Significado de estos semáforos es a. Siguiente, una franja blanca horizontal iluminada prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente. Una franja blanca vertical iluminada permite el paso de frente. S. Una franja blanca oblicua, hacia la izquierda o hacia la derecha, iluminada, indica que está permitido el paso para girar a la izquierda o a la derecha, respectivamente. Una franja blanca vertical u oblicua iluminada intermitentemente, indica que los citados vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz amarilla fija. 5 señales verticales. 5.1 Generalidades. Advierten peligros. La clasificación. Las señales verticales. Obligan o prohíben, informan y orientan. De las señales verticales es la siguiente. Advertencia de peligro. Reglamentación. Indicación. Prioridad. Prohibición de entrada. Restricción de paso. Otras señales de prohibición o restricción. Obligación. Fin de prohibición o restricción. Indicaciones. Generales. Carriles. Servicio. Orientación. Paneles. Complementarios. Otras señales. Preseñalización. Dirección. Identificación de carreteras. Localización. Conformación. Uso específico en poblado. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción en un panel complementario rectangular colocado debajo de aquellas. En el interior de un panel rectangular que contenga la señal. Andas. Ñoras. Excepcionalmente, para concretar el significado de una señal o de un símbolo cero, respecto de las señales de reglamentación, limitar su alcance a ciertas categorías de usuarios de la vía. O a determinados periodos, se colocará una inscripción debajo de la señal, en un panel complementario rectangular, aunque también es posible sustituir o completar esas inscripciones mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en la misma placa. En el caso de que la señal esté colocada en un cartel fijo o un mensaje variable, la inscripción a la que se hace referencia podrá ir situada junto a ella. Las señales se colocan generalmente en el lado de la vía correspondiente a la circulación, aunque si no se pueden apreciar. Tiempo cero se repiten sobre la calzada, o al otro lado de la misma, de forma que los usuarios puedan reconocerlas a tiempo y con facilidad. Las dimensiones de las señales tienen que hacerlas fácilmente visibles desde lejos y fácilmente comprensibles al aproximarse a ellas, por lo que para cada vía se utiliza un tamaño de señal adecuado a la velocidad habitual de los vehículos que circulan por ella. Señales de advertencia de peligro. Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, para que adopten las precauciones y los comportamientos adecuados a cada caso. La distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un panel complementario. Si una señal de advertencia de peligro llevará un panel complementario que indique una longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado por el peligro, como una sucesión de curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. Cuando se trate de señales luminosas, peor admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso. Niego en provincia de Huila. Los tipos de señales de advertencia de peligro, con su nomenclatura y significados respectivos, son los siguientes. P. Una intersección con prioridad. Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ser el paso. P1 intersección con prioridad sobre vía a la derecha. Peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ser el paso. A. Izculerda. P1 intersección con prioridad sobre vía a la. Peligro. Por la proximidad de una. Con una vía a la izquierda, cuyos usuarios. Interseclón. Ceder el paso. Deben.
P1 se intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha. Peligro por la proximidad de una. Por la derecha de una vía, cuyos usuarios. Incorporación. Ceder el paso. Deben. P1 de intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda. Peligro por la proximidad de una incorporación por la izquierda de una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso. P2 intersección con prioridad de la derecha. Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso. P3 semáforos. Peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo con la circulación regulada por semáforos. Puede ser que haya una fila de vehículos detenidos en el semáforo, por lo que es conveniente extremar la precaución. P4 intersección con circulación giratoria. Peligro por la proximidad de una intersección donde la circulación se efectúa de forma giratoria en el sentido de las flechas. P5 puente móvil. Peligro ante la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado, interrumpiéndose así temporalmente la circulación. P6 cruce de tranvía. Peligro por la proximidad de cruce con una línea de tranvía, que tiene prioridad de paso. P7 paso a nivel con barreras. Peligro por la proximidad de un paso a nivel, provisto de barreras o semibarreras. P8 paso a nivel sin barreras. Peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras. P9 a P10 a proximidad de un paso a nivel. Puente móvil o muelle. Indica la proximidad de un paso a nivel, de un puente móvil o de un muelle, esta baliza barra inversa 8. 92 décima. 9-10B. 9C10C. Siempre acompañada de la señal P5, P7, P8 o P27. P9 P1 aproximación a un paso a nivel. Puente móvil o muelle. Móvil. Indica la aproximación a un paso a nivel, puente o muelle, que dista de este al menos 2/3 de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro. P9 CP10 cercanía de un paso a nivel. Puente móvil o muelle. Indica la cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle, que dista de este al menos 1/3 de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del peligro. P11 situación de un paso a nivel sin barreras. Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras. P11 a situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea. Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras con más de una vía férrea. P12 aeropuerto. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos. Ante esta señal hay que extremar la precaución porque el ruido que producen las aeronaves puede sorprender y distraer a los conductores. P13 a curva peligrosa hacia la derecha. Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la derecha. P13B curva peligrosa hacia la izquierda. Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda. P14 a curvas peligrosas hacia la derecha. Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí, la primera, hacia la derecha. P14B curvas peligrosas hacia la izquierda. Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí, la primera, hacia la izquierda. P15 perfil irregular peligro por la proximidad de un resalto AN en la vía o pavimento en mal estado. Ante esta señal hay que moderar la velocidad. Si el pavimento está en mal estado, el vehículo puede derrapar o incluso sufrir una avería en la suspensión. P15 a resalto. Peligro por la proximidad de un resalto en la vía. P15B badén. Peligro por la proximidad de un badén en la vía. P16 a bajada con fuerte pendiente. 10%. Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje. En un tramo de 100 metros el vehículo baja 10. 119. Peligro. 10%. 120. P16B subida con fuerte pendiente. Por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje. En un tramo de 100 metros el vehículo sube 10. P17 estrechamiento de calzada. Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que se estrecha la calzada. P17 estrechamiento de calzada por la derecha. Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la derecha. P17 estrechamiento de calzada por la izquierda. Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la izquierda. P18 obras. Peligro por la proximidad de un tramo de vía. En obras. Hay que prestar atención a la presencia de obreros en la calzada, tránsito de vehículos de obras y material de obra en la calzada, que además puede estar sucia. P19 pavimento deslizante. Peligro por la proximidad de una zona de la calzada cuyo pavimento puede resultar muy deslizante. P20 peatones. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por peatones. P21 niños. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc. P22 ciclista. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente hay ceros de ciclistas salen a la vía o la cruzan. P23 paso de animales domésticos pelear o por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales domésticos.
Ante esta señal debe preverse, además de la presencia de animales, que puede haber suciedad en la calzada. P24 Paso de animales en libertad. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad. Debe tenerse en cuenta que los animales en libertad cruzarán la vía con más frecuencia al amanecer y al anochecer. Debe prestarse más atención en esos momentos para no atropellarlos. P25 Circulación en los dos sentidos. Peligro por la proximidad de una zona de la calzada donde la circulación se realiza provisional permanentemente en los dos sentidos. P26 Desprendimiento. Peligro por la proximidad a una zona con desprendimientos frecuentes y la consiguiente posible presencia de obstáculos en la calzada. Conviene no detenerse en este lugar. Y. Pasar lentamente y con cuidado. Los vehículos que se aproximen de frente pueden desviarse para esquivar los obstáculos en la calzada y los que circulen delante pueden frenar bruscamente. P27 Muelle. Peligro debido a que la vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua. De noche o con tiempo lluvioso puede confundirse la calzada con la superficie del agua. P28 Proyección de gravilla. Peligro por la proximidad de un tramo de vía donde existe el riesgo de que se proyecte gravilla al pasar y se rozan vehículos. Y. Estancia. Debe moderarse la velocidad y aumentarla. De seguridad, evitando acelerones, tinazos y movimientos bruscos del volante. P29 Viento transversal. Peligro por la proximidad de una zona donde sopla frecuentemente viento fuerte en dirección transversal. Puede haber una manga de tela u otro dispositivo similar para indicar la dirección y la fuerza del viento. P30 Escalón lateral. Peligro por la existencia de un desnivel a lo largo de la vía en el lado que indique el símbolo. P31 Congestión. Peligro por la proximidad de un tramo en el que la circulación se encuentra detenida o dificultada por congestión del tráfico. Esta señal también puede estar situada en lugares en los que se produzcan frecuentes retenciones de tráfico. P32 Obstrucción en la calzada. Peligro por la proximidad de un lugar en el que hay vehículo S que obstruyen la calzada debido a avería, accidente u otras causas. P33 Visibilidad reducida. Peligro por la proximidad de un tramo en que la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debido a niebla, lluvia, nieve, humos, etc. P34 Pavimento deslizante por hielo o nieve. Peligro por la proximidad de una zona de calzada cuyo pavimento puede resultar especialmente deslizante a causa del hielo o nieve. P50 Otros peligros. Indica la proximidad de un peligro distinto de los advertidos por otras señales. 5.3 Señales de reglamentación. 5.3 Un objeto, clases y normas comunes. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar. Las señales de reglamentación se subdividen en señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, señales de obligación, señales de fin de prohibición o restricción. Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de una señal que indique el nombre del poblado significan que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en este se indicara otra reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos de la vía. 40 Jaca. 40. Hack. Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas por las señales de reglamentación regirán a partir de la sección transversal donde estén colocadas dichas señales, salvo que mediante un panel complementario colocado debajo de ellas se indique la distancia a la sección donde empiecen a regir las citadas señales. La prescripción comienza en la vertical de la señal. La prescripción comienza a la distancia que indica el panel. 121. Cuando las señales de reglamentación, salvo las señales de obligación, sean luminosas podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso. Retenciones. Próximas. Hasta KM30. 5.3.2 Señales de prioridad. Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad. En las intersecciones o en los pasos estrechos. La nomenclatura y significado de las señales de prioridad son los siguientes. R1 Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril que pretende incorporarse. Stop. R2 Detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. Incumplir la obligación de detenerse en la señal de stop o ceda el paso puede costar 4 puntos. R3 Calzada con prioridad indica a los conductores de los vehículos que circulen por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulen por otra calzada. R4 Fin de prioridad indica la proximidad del lugar en que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada. 122. R5 Prioridad en sentido contrario. Mientras prohibición de entrada en un paso estrecho no sea posible atravesarlo sin obligará los vehículos que circulen en sentido contrario a detenerse. R6 Prioridad respecto al sentido contrario indica a los conductores que, en un próximo paso estrecho, tienen prioridad con relación a los vehículos que circulen en sentido contrario, aunque un conductor tenga prioridad de estar preparado para frenar, ya que puede haber algún vehículo dentro del paso estrechero. Aunque no responden a los requisitos de forma, color y
Seños son también señales de prioridad las siguientes señales. De peligro. P1. P1A. P2. P1B. P6. P1C. P7. 5.3.3 señales de prohibición de entrada. P1D. P8. Las señales de prohibición de entrada, para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben el acceso a los vehículos o usuarios en la forma que a continuación se detalla. R100 circulación prohibida. Prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos. R101 entrada prohibida. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. Contrario. Esta señal no prohíbe la circulación en sentido. Por el que si está en una calle es posible que salgan vehículos de la misma. R102 entrada prohibida a vehículos a motor. Prohibición de acceso a vehículos a motor. No prohíbe el acceso a los ciclomotores. R103 entrada prohibida a vehículos a motor, excepto motocicletas dedos. Ruedas sin sidecar. Prohibición de acceso a vehículos a motor. No prohíbe el acceso a motocicletas de dos ruedas. R104 entrada prohibida a motocicletas. Prohibición de acceso a motocicletas. R105 entrada prohibida a ciclomotores. Prohibición de acceso a ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros. Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida. R106 entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. Prohibición de acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones, independientemente de su masa. R107 entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada. 5,5 toneladas. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías y su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa autorizada que la indicada en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos. R108 entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas. Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial. R109 entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables. Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables y que deban circular de acuerdo con su reglamentación especial. R110 entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua. Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua. R111 entrada prohibida a vehículos agrícolas a motor. Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas. R102 entrada prohibida a vehículos a motor con remolque, que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje. La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del remolque, ya sea en una placa suplementaria, significa que la prohibición de paso solo se aplica cuando la masa máxima autorizada del remolque supere dicha cifra. R103 entrada prohibida a vehículos de tracción animal. Prohibición de acceso a vehículos de tracción animal. R114 entrada prohibida a ciclos. Prohibición de acceso a ciclos. R115 entrada prohibida a carros de mano. Prohibición de acceso a carros de mano. R116 entrada prohibida a peatones. Prohibición de acceso a peatones. R117 entrada prohibida a animales de montura. Prohibición de acceso a animales de montura. 5.3.4 señales de restricción de paso. Las señales de restricción de paso, para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben o limitan el acceso de los vehículos en la forma que a continuación se detalla. R200 prohibición de pasar sin detenerse. Indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y que tras ellos pueden estar instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece. R201 limitación de masa. 5,5 toneladas. 2,4 toneladas. 10 metros. 2. 35 N. Prohibición de paso de los vehículos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. R202 limitación de masa por eje. Prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a algún eje se supera la indicada en la señal. R203 limitación de longitud. Prohibición de paso de los vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima, incluida la carga, supere la indicada. R204 limitación de anchura. Prohibición de paso de los vehículos cuya anchura máxima, incluida la carga, supere la indicada. R205 limitación de altura. Prohibición de paso de los vehículos cuya altura máxima, incluida la carga, supere la indicada. 5.3.5 Otras señales de prohibición o restricción. La nomenclatura y significado de estas señales son los siguientes. R300 separación mínima. 70 metros. 100. Prohibición de circular sin mantener con él. Vehículo precedente una separación igual mayor a la indicada en la señal, excepto para adelantar. Si aparece sin la indicación en metros.
De forma genérica que debe guardarse la distancia de seguridad entre vehículos reclame. Tarea, ver unidad 10, artículo 12.5. R301 velocidad máxima. Recuerda. Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de limitación de velocidad, de fin de prohibiciones, u otra de velocidad máxima, salvo que esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel que está, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla. R302 giro a la derecha prohibido. Prohibición de girar a la derecha. R303 giro a la izquierda prohibido. Prohibición de girar a la izquierda. Incluye, también, la prohibición del cambio de sentido de marcha. R304 media vuelta prohibida. Prohibición de efectuar la maniobra de cambio de sentido de la marcha. No prohíbe el cambio de dirección a la izquierda. R305 adelantamiento prohibido. Por añadidura a los principios generales sobre adelantamiento, indicala. Vehículos. Que circule. Prohibición de adelantar a los vehículos a motor. Todos lo S. Por la calzada, salvo que estos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario. La prohibición rige a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal. De fin de prohibición de adelantamiento o de fin de prohibiciones. Si está colocada en un lugar donde por norma esté prohibido el adelantamiento. Ver unidad 11, artículo 5.8, recuerda de forma genérica la prohibición de efectuar esta maniobra. Si está colocada en un lugar en el que el adelantamiento no está prohibido por la norma, prohíbe adelantar incluso aunque para ello no sea necesario invadir el sentido contrario. R306 adelantamiento prohibido para camiones. Prohibición a los camiones cuya masa máxima autorizada sea de 3.500 kg de adelantar a los vehículos a motor que circulen por la calzada, salvo que estos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario. La prohibición rige a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de fin de prohibición de adelantamiento para camiones o UD, fin de prohibiciones. R307 parada y estacionamiento prohibido. Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. R308 estacionamiento prohibido. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. R308 estacionamiento prohibido los días impares. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, los as impares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. R308 estacionamiento prohibido los días pares. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, los días pares, salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. R308 estacionamiento prohibido la primera quincena. Prohibición de estacionamiento en el lado 1 a 15. 16 a 31. Ayuntamiento. Móstoles. Vado. Licencia en grado 000000. De la calzada en que esté situada la señal, desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. R308 estacionamiento prohibido la segunda quincena. En el lado. Prohibición de estacionamiento. De la calzada en que esté situada la señal, desde las 9 horas del día 16 hasta las 9 horas del día 1. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada. D. R308 estacionamiento prohibido en vado. Delante de un. Prohíbe el estacionamiento. Vado. R309 zona de estacionamiento limitado. Zona de estacionamiento de duración limitada y obligación para el conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora del comienzo del estacionamiento. Se podrá incluir el tiempo máximo autorizado de estacionamiento y el horario de vigencia de la limitación. También se podrá incluir si el estacionamiento está sujeto a pago. R310 advertencias acústicas prohibidas. Recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente. 5.3.6 Señales de obligación. Son aquellas señales que señalan una norma de circulación obligatoria. Su nomenclatura y significado son los siguientes. R400A, B, C, da y sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir. R400A. R400B. R400D. R400C. R400C. R401A, B y C paso obligatorio. La flecha señala al lado o los lados del refugio por los que los vehículos han de pasar. R401A. R401B. R401C.
R402 Intersección de sentido giratorio obligatorio. Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que los vehículos deben seguir. R403A. R403B. R403C. R403A. Únicas direcciones y sentidos permitidos. Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar. Prohíben el cambio de sentido. R404 Calzada para automóviles, excepto motocicletas sin sidecar. Obligación para los conductores de automóviles, excepto motocicletas, de circular por la calzada cuya entrada esté situada. 126. R405 Calzada para motocicletas sin. Obligación para los conductores de motosi. Sidecar. Cletas de circular por la calzada cuya esté situada. Entrada. R406 Calzada para camiones, furgones y furgonetas. Obligación para los conductores de toda clase de camiones y furgones, independientemente de su masa, de circular por la calzada cuya entrada esté situada. 5,5 toneladas. 00. La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del vehículo, ya sea en otra placa suplementaria, significa que la obligación solo se aplica cuando la masa máxima autorizada del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada cifra. R407 Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Y. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía cuya entrada esté situada. Prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. R407 Vía reservada a ciclomotores. Obligación para los conductores de ciclomotores de circular por la vía cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. R408 Camino para vehículos de tracción animal. Obligación para los conductores de vehículos de tracción animal de utilizar el camino a cuya entrada esté situada. No prohíbe su uso a otros usuarios. R409 Camino reservado para animales de montura. Obligación para los jinetes de utilizar con sus animales de montura el camino a cuya entrada o cero esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo. R410 Camino reservado para peatones. Obligación para los peatones de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo. R411 Velocidad mínima. 30. Circular. Obligación para los conductores de vehículos de, por lo menos, a la velocidad indicada por la cifra, en kilómetros por hora, que figure en la señal. Una obligación rige desde el lugar en que esté situada hasta otra de velocidad mínima difere. Te define velocidad mínima de velocidad máxima de valor igual o inferior. Excepcionalmente se puede circular por debajo de la velocidad mínima señalizada cuando las circunstancias del tráfico del vehículo o la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior. R412 Cadenas para nieve. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados, que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. R413 Alumbrado de corto alcance. Obligación para los conductores de circular con el alumbrado de corto alcance al menos, con independencia de las condiciones de visibilidad e iluminación de la vía. La obligación rige desde el lugar en que esté situada la señal hasta otra de fin de esta obligación. R414 Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas. Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas de circular por la calzada cuya entrada esté situada y que deben circular de acuerdo con su reglamentación especial. R415 Calzada para vehículos que transporten productos contaminantes del agua. Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua hacia y circular por la calzada cuya entrada esté situada. R416 Calzada para vehículos que transportan mercancías explosivas e inflamables. Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables de circular por la calzada cuya entrada esté situada y que deben circular de acuerdo con su reglamentación especial. R417 Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Obligación de utilización del cinturón de seguridad. R418 Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo. Telepeaje obligatorio. Obligación de efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje. Los vehículos que circulen por el carril o carriles así señalizados deberán estar provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas de acuerdo con las disposiciones legales en la materia. 5.3.7 Señales de fin de prohibición o restricción. Tienen por objeto indicar el lugar a partir del cual deja de tener aplicación alguna prohibición o restricción indicada por otra señal anterior. La nomenclatura y significado de las señales de fin de prohibición o restricción son los siguientes. R500 Fin de prohibiciones señala el lugar desde el que todas las prohibiciones específicas indicadas por anteriores señales de prohibición para vehículos en movimiento dejan de tener aplicación. R501 Fin de la limitación de velocidad señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de velocidad máxima. R502 Fin de la prohibición de adelantamiento señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de adelantamiento prohibido. R503 Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de adelantamiento prohibido. Para camiones. R504 Fin de zona de estacionamiento limitado. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de zona de estacionamiento limitado. R505 Fin de vía reservada para ciclos señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía reservada para ciclos. R506 Fin de velocidad mínima señala el lugar desde donde deja de aplicable una anterior señal de velocidad mínima. 127. 5.4 Señales de indicación. M40. Coruña. M6 o 2A.
5.4 Un objeto y tipos. R2 y A2. 31. 500 metros. Alcore 6N. Y. BAD 0Z. Mar el centro. Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones que pueden serle de utilidad. Las señales de indicación pueden ser señales de indicaciones generales, señales de carriles, señales de servicio, señales de orientación, paneles complementario S. Otras señales. Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar la distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá figurar también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal. 1000 metros. 5.4 Señales de indicaciones generales. Las señales de indicaciones generales tienen por objeto dar a los conductores la información correspondiente. FAT. La vía y sus servicios. Las normas de circulación. Sentido de circulación. La nomenclatura y significado de las señales de indicaciones generales son los siguientes. S. Una autopista. Indica el principio de una autopista y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas. En este tipo de vía de circulación. Especiales. Símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autopista o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autopista. S2 Fin de autopista indica el final de una autopista. S1 Autovía. 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 Indica el principio de una autovía y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación. En este tipo de vía. Símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autovía o indicar el ramal de una que conduce a una autovía. Intersección. S2 A fin de autovía. Indica el final de una autovía. S3 Vía reservada para automóviles. Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles. S4 Fin de vía reservada para automóviles. Indica el final de una vía reservada para automóviles. S5 Túnel. Y. Indica el principio de un túnel, de un paso de vía aquí para parte inferior la indicación de la eventualmente el nombre inferior o de un tramo. Túnel en metro S. Raba túnel. Podrá llevar en su S6 fin de túnel. Longitud del. Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. S7 Velocidad máxima aconsejada. 70. 7. Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en kilómetros por hora, que se aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada bajo una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. S8 Fin de velocidad máxima aconsejada indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad en kilómetros por hora indicada en la señal. 70-90. S9 Intervalo aconsejado de velocidad recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. 700 S10 Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica el lugar desde donde deja de aplicable una anterior señal de intervalo aconsejado de velocidades. S11 Calzada de sentido único. Y indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. Esta señal no prohíbe cambiar de dirección, pero sí de sentido de la marcha. S11 A calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas, dos carriles, los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. Esta señal no prohíbe cambiar de dirección, pero sí de sentido de la marcha. TTT. S14A. S15A. S15C. S14B. S15B. S15D. S11B calzada de sentido único indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas, tres carriles, los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas y que está prohibida la circulación en sentido contrario. Esta señal no prohíbe cambiar de dirección, pero sí de sentido de la marcha. S12 Tramo de calzada de sentido único indica que, en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S13 Situación de un paso para peatones indica la situación de un paso para peatones. No concede prioridad a los peatones por sí sola, sin la marca vial. S14 A Paso superior para peatones. Indica la situación de un paso superior para peatones. S14B Paso inferior para peatones indica la situación de un paso inferior para peatones. S15A B CYD. Preseñalización de calzada sin salida. Indican que, de la calzada que figura en la CIL con un recuadro rosero, L0 ese vehículo solo pueden salir por el lugar de entrada.
S16 zona de frenado de emergencia indica la situación de una zona de escape de la calzada, acondicionada para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado. S17 estacionamiento indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado. S18 lugar reservado para taxis. Taxi indica el lugar reservado a la parada y al estacionamiento de taxis libres y en servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a este fin. S19 parada de autobuses. Indica el lugar reservado para parada de autobuses. S20 parada de tranvías. Indica el lugar reservado para parada de tranvías. Pajares. 1, 2, 3. S21 transitabilidad en tramo puerto de montaña. Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte superior de la señal. Abierto 0. Pajares. Busdongo. Cerrado. 60. Busdongo. S21 1A, B, C, de Y transitabilidad en tramo puerto de montaña panel 1 puede ser de color blanco con la inscripción abierto. En tal caso indica que pueden circular todos los vehículos sin restricción. Verde, que indica que el puerto está transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos. Amarillo, que indica que el puerto está transitable, excepto para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos y vehículos articulados, y los turismos sí. Euro. B. Autobuses circularán a una velocidad máxima de 60 km/h. Rojo, que indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales a una velocidad máxima de 30 km/h y que está prohibida la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses. Negro con la inscripción cerrado, que indica que la carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. S21.2A, B, C, Y de transitabilidad en tramo puerto de montaña. El panel 2 será de color blanco y podrá llevar las siguientes inscripciones. La señal R306 cuando el panel 1 vaya en verde, las señales R106 y R301 con la limitación a 60 km/h cuando el panel 1 sea amarillo. La señal R107 con la inscripción 3,5 toneladas y R412 cuando el panel 1 sea rojo. S21.3 hay transitabilidad en tramo puerto de montaña. Danel 3 puede llevar una inscripción del lugar a partir del cual se aplican las indicaciones. De los paneles 1 y 2. 300 metros. S22 cambio de sentido al mismo nivel. Indica la proximidad de un lugar en el que se puede efectuar un cambio de sentido al mismo nivel. S23 hospital. Indica a los conductores de vehículos, además de la proximidad de establecimientos médicos, la conveniencia de tomar las precauciones que requieren estos, especialmente la de evitar la producción de ruido. S24 fin de obligación de alumbrado de corto alcance, cruce, indica al final de un tramo en el caso obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de este, siempre que no venga impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía. Esta señal no afecta a la obligación que tienen los conductores de motocicletas de circular durante el día con la luz de cruce encendida, ver unidad 7, artículo 8.2. S25 cambio de sentido a distinto nivel indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel. 200-100. Dólar, 26 a 26 veces, 26 es salida por la derecha 320 100 metros. S26 a S26 veces, 26 es salida por la izquierda. SOS. Zona. 30. S26A, BYC paneles de aproximación. Salida. Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima salida está situada, aproximadamente, a 300 metros, 200 metros y 100 metros. Respectivamente. Si la salida fuera por la izquierda, la diagonal o diagonales serían descendentes de izquierda a derecha y las señales se situaría. La izquierda de la calzada. S27 auxilio en carretera indica la situación del poste opuesto de socorro más próximo desde el que se puede solicitar auxilio en caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la que este se halla. S28 calle residencial indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km/h y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. S29 fin de calle residencial indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación. S30 zona 30. Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 km/h. Los peatones tienen prioridad. Zona S. Al circular.
S31 fin de zona 30 indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación. Por una calle residencial o por una zona 30 de extremarse la atención por la posible presencia de peatones en la calzada. S32 telepeaje indica que el vehículo que circule por el carril. Carriles así señalizados puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico telepeaje, siempre que esté visto del medio técnico que posibilite su uso. S33 senda ciclable indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. S34 apartadero en túneles indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso. S34 apartadero en túneles indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia. 5.4.3 Señales de carriles. Las señales de carriles indican una reglamentación especial. Para uno o más carriles de la calzada, se pueden citar las siguientes. S50A, BC, hay carriles reservados para el TRA. 70-70. S50A. S50B. S50D. 70-70. S50C. FICO en función de la velocidad señalizada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. Final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá estable, sido por la señal S52 o R506. S50E. S51 carril reservado para autobuses. Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril indicado, ver unidad 9, artículo 4.1. La mención taxi autoriza también a los taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida, en el lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis. S52 final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso. S52 al final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza, en una calzada de doble sentido de circulación, el carril que va a cesar de ser utilizable, e indica el cambio de carril preciso. El conductor que encuentre estas señales debe prever que los vehículos que circulan por el carril que desaparece tendrán que desplazarse al contiguo y que, al finalizar el carril, habrá una mayor densidad de tráfico. S53 paso de 1 a 2 carriles de circulación. Indica, en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de la circulación. 100. S53 a paso de 1 a 2 carriles de circulación con especificación de las velocidades máximas en cada uno de ellos. Indica, en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de la circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S53B paso de 2 a 3 carriles de circulación indica, en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. S53C paso de 2 a 3 carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos indica, en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S60A. Y bifurcación en calzada de 2 carriles. Indica, en una calzada de 2 carriles de circulación en el mismo sentido, en el próximo tramo. El carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado, S60A. El carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado, S60B. S61 hay bifurcación en calzada de 3 carriles. Indica, en una calzada de 3 carriles de circulación en el mismo sentido, en el próximo tramo, el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado, S61A. El carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado, S61B. S62 hay bifurcación en calzada de 4 carriles indica, en una calzada de 4 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado, S62A. El carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado, S62B. S63 bifurcación en calzada de 4 carriles indica, en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo los 2 carriles de la izquierda se bifurcarán hacia la izquierda y los 2 de la derecha hacia la derecha. S64 carril bici o vía ciclista o sala. Calzada indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista solo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación. 5.4.4 Señales de servicio. Las señales de servicio informan de un servicio de posible utilidad para los usuarios de la vía. El significado y nomenclatura de las señales de servicio son los siguientes. S100 puesto de socorro.
Indica la situación de un centro, oficialmente REC 0 no SIDO, donde puede realizarse una cura de urgencia. Ambulancia. SOS. ILI. S-101 base de ambulancia. Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de heridos en accidentes de circulación. S-102 servicio de INS. Inspección técnica de vehículos indica la situación de una estación de inspección técnica de vehículos. S-103 taller de reparación indica la situación de un taller de reparación de automóviles. S-104 teléfono indica la situación de un aparato telefónico. S-105 surtidor de carburante indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante. S-106 taller de reparación y surtidor de carburante. Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de carburante. S-107 campamento. Indica la situación de un lugar, campamento, donde puede acamparse. S-108 agua. Indica la situación de una fuente con agua. S-109 lugar pintoresco. Indica un sitio pintoresco o el lugar desde el que se divisa. S-110 hotel o motel. Indica la situación de un hotel o motel. S-111 restauración. Indica la situación de un restaurante. S-112 cafetería indica la situación de un bar. Cafetería. S-113 terreno para remo. Que es vivienda indica la situación de un terreno en el agua y puede acamparse con remolque. Vivienda, caravana. S-114 merendero. Utilizarse. Indica el lugar a que puede. Para el consumo de comidas o bebidas. S-115 punto de partida para excursiones a pie. Indica un lugar apropiado para iniciar excursiones a pie. S-116 campamento y terreno para rem. Que es vivienda indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con remolque vivienda. S-117 albergue de juventud. Indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones juveniles. S-118 información turística. Indica la situación de una oficina de información turística. Coto. S-119 coto de pesca indica un tramo del río o lago en el que la pesca. Autorización. Está sujeta a especial. S-120 Parque Nacional. Indica la situación de un parque nacional cuyo nombre no figura escrito. S-121 Monumento. Indica la situación de una obra histórica o artística. Declarada monumento. S-122 Otros servicios. Señal genérica para cualquier otro servicio que se inscribe. RA en el recuadro blanco. 133. PC-123 Área de descanso. Indica la situación de un área de descanso. S-124 Estacionamiento para usuarios del ferro. Carril. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado. Do y la otra en ferrocarril. S-125 Estacionamiento para usuarios del ferro. Carril inferior. Indica la situación de una zona de estacionamiento cero conectada con una estación de ferrocarril inferior y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril inferior. PS-126 Estacionamiento para usuarios de autobús indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación o una terminal de autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús. Área de S-127 Área de servicio indica en autopista autovía la situación de un área de servicio. 5.4.5 Señales de orientación. Las señales de orientación informan sobre itinerarios, vías, distancias, poblaciones, lugares de interés, etc. 5.4.5.1 Clasificación. Las señales de orientación se subdividen en señales de preseñalización, señales de dirección, señales de identificación de carreteras, señales de localización, señales de confirmación, señales de uso específico en poblado. 134. 5.4.5.2 Constitución y colocación. Algunas de estas señales están constituidas por varias, formando un cartel o panel. Cada panel indica una calzada. Láminas. Según su colocación, los carteles pueden ser de tres tipos. Carteles laterales, se sitúan al borde de la vía. Banderolas, se sitúan sobre el carril derecho o izquierdo dependiendo del lado en el que se encuentre la salida que señalizan. Pórticos, se citan sobre los carriles de la calzada. 750 metros. Vía de servicio. 326. 2. A3. SNIV Ballén. 366. Pedro Abad. Valencia. Cartel lateral. Banderola. Dependiendo de su función pueden ser. AMU 2. Pórtico. De confirmación de itinerario, indican la vía por la que se circula, mediante el cajetín de identificación, y señalan la dirección de la misma.
De preaviso de salida, anuncian una salida próxima. De salida inmediata, indican dónde comienza el inicio del carril de salida, si existe. 500 metros. Ad 6. Coruña. Confirmación de Ávila. Segovia. 61 AB. Preaviso de salida. Itinerario. 5.4.5.3 Color de las señales. Ad 6. Madrid. Salida inmediata. Como norma general, las señales de destino y los paneles de confirmación y dirección tienen los siguientes colores. Clase de carretera. Autopista. Autovía. Vía para automóviles. Carretera convencional. Fondo. Azul. Azul. Blanco. Caracteres. Blanco. Blanco. Negro. Negro. Blanco. 5.4.5.4 paneles. Sobre los carteles puede haber paneles que contengan distancias. Se colocan sobre las señales de preseñalización para indicar la distancia entre la señal y la intersección. 500 metros. Salidas. Se colocan sobre las señales situadas en autopistas 0 autovías, pero no sobre las situadas en carrete. RAS convencionales. El número indica kilómetro en el que se encuentra dicha salida. 241. Cuando a lo largo del espacio comprendido en un kilómetro existen dos salidas, se señalizan añadiendo al número las letras A y B. 61 AB. Los paneles tienen el mismo color que el cartel sobre el que van colocados. 5.4.5.5 Señales de preseñalización. Las señales de preseñalización se colocan a una distancia adecuada de la intersección para que su eficacia sea máxima, tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones viales y de circulación, especialmente la velocidad habitual de los vehículos y la distancia a la que sea visible dicha señal. Estas señales pueden repetirse. Las señales de preseñalización tienen el color de la vía hacia la que indican si esta es de categoría superior a la vía por la que se circula. De la vía por la que se circula si la vía hacia la que indican es de categoría igual o inferior. La nomenclatura y significado de las señales de preseñalización son los siguientes. Villalba. Agua de ARRAMA. AP6 NVIA Coruña. S200 Preseñalización de glorieta indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o autovía. Si no existe señal de prioridad, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulen por la glorieta. N523. Santiago de Compostela. N640 La Estrada. S220 Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional. Ad 6. Villalba. S222 Preseñalización de direcciones hacia una autopista o una autovía. Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. E90 NY Cádiz. A4. Sevilla. S222 A Preseñalización de direcciones hacia una autopista o una autovía y dirección propia. Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. Las Matas. Los Peñascales. S225 Preseñalización de direcciones. En una autopista o una autovía hacia cualquier carretera indica en una autopista o en una autovía las direcciones de los distintos ramales en la próxima intersección, también indicada. El número y, en su caso, la letra. Distancia del enlace y ramal. 500 metros Pinto y S230 Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convención. NAL hacia carretera convencional indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. Y 500. N330. Teruel. AEMUSI. S230 Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional. 500 metros. E1A9 Pontevedra. S232 Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. 500 metros. N630 Benavente Tordesillas. S232 A Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía y dirección propia indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional. 135. Bafiado 18. S235 Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace. 500. May 20. A Coruña. Las Rosas. S235 A Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace.
También indica la dirección propia de la autopista o autovía. 500 metros. Ávila. Segovia. 61 AB. S242 preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. Ad 6. Tordesillas. Coruña. 500. May 61 AB. Ávila. Segovia. S242 a preseñalización. En autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista. Autovía. S250 preseñalización de itinerario indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha. S260 preseñalización de carriles. Indica las únicas direcciones permitidas, en la próxima intersección, a los usuarios que circulan por los carriles señalados. 500 metros. S261 preseñalización en carretera convencional de zona o área de servicio indica, en una carretera convencional, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. 1250 metros. 162. S263 preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicio con salida compartida indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio y que esta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. 500 metros. S263 a preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicio con salida exclusiva indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. 500. Vía de servicio. S264 preseñalización en carretera convencional de una vía de servicio. Indica, en carretera convencional, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados. Vía de servicio. S266 preseñalización en autopista o autovía de una vía de serviclo. Con salida compartida indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados, y que esta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. 500 metros. Vía de servicio. S266 a preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio. Con salida exclusiva indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados. En autopistas y autovías las salidas con partidas se diferencian de las exclusivas por llevar, junto con el panel que indica la distancia, otro con el pictograma de salida. S270 preseñalización de dos salidas muy próximas. Indica la proximidad de dos salidas consecutivas entre las que, por carecer de distancia suficiente entre sí, no es posible instalar otras señales de orientación individualizadas para cada salida. Las letras o, en su caso, los números corresponden a los de las señales de preseñalización inmediatamente anteriores. 500 metros. 28B. Área de servicios. S271 preseñalización de área de servicio indica, en autopista o autovía, la salida hacia un área de servicio. Señales de dirección. 5.4.5.6. Contienen clones, lugares inmediatas, indicaciones sobre pobla de interés o salidas que se alcanzan siguiendo la dirección hacia la que apuntan. El color de las señales de salida inmediata es el de la vía hacia la que señala. De las señales de dirección C. Dentro. Denominan señales de destino, aquellas cuya placa termina en punta de flecha. El significado y nomenclatura de las de dirección S son los siguientes. Señales. N20. Castañares. 8. Burgos 16. S300 poblaciones de un itinerario por carretera convencional indica los nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una carretera convencional y el sentido por el V2 que las alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. 901 ad 6. Córdoba. 24. S301 poblaciones en un itinerario por autopista. Autopista o autovía indica los nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una o autovía y el sentido por el que aquella se alcanza. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. N11 Logroño. N234 Burgos. S310 poblaciones de varios itinerarios indica las carreteras y poblaciones que se alcanzan en el sentido que indica la flecha. E Playa 3.
S. 320 lugares de interés por carretera. Convencional. Indica lugares de interés general quienes son poblaciones situados en un itinerario convención. Constituido por una carretera segonal, las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. Aeropuerto 3. S. 321 lugares de interés por autopista. Autovía indica lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o autovía. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. Vía ciclista. Ciclista. 5. O senda ciclable 5. S. 322 señal de destino hacia una vía. O senda ciclable indica la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S. 341 señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una carretera convencional. La cifra indica el número del enlace que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera. 22. S. 342 señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una autopista o autovía. La cifra indica el número del enlace que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera. S. 344 señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicio. S. 347 señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio, con salida compartida. Hacia una autopista o autovía indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicio, y que esta coincide con una salida hacia una autopista o autovía. Lugo. S. 348 a señal de destino en desvío indica que, por el itinerario provisional de desvío y en el sentido indicado por la flecha, se alcanza el destino que aparece en la señal. ¿Qué hay? S. 348 es señal variable de destino indica que en el sentido apuntado por la flecha se alcanza el destino que aparece en la señal. Lo eches. S. 350 señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional. Indica, en la carretera convencional, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta. El Escorial. S. 351 señal sobre la calzada en autopista y autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional indica, en autopista y autovía, en el lugar en que se inicia el ramal de salida de cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta también indica el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal. Ad 6. Madrid. S. 354 señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía indica, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y, en su caso, el número de estas. 137. 240. 901 a 3. Valencla. S. 355 señal sobre la calzada en auto. Pista y autovía. Salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o autovía. Y, en su caso, el número de estas. También indica el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal. N301 La Roda Albacete. San Clemente. S. 360 señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida M. Diata hacia carretera convencional y dirección propia indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera convencional. También indica la dirección propia de la carretera convencional y su número. N403. Torrijos. E95. Madrid. S. 362 señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. E5 a 4. Córdoba. 366. Pedro Abad. Amus. S. 366 señales sobre la calzada en auto. Pista autovía, salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera convención. Así como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía. 138. 21. M40 a 4 Córdoba. A42 a 6. 901 a 3 Valencia 8. S. 368 señales sobre la calzada. Autopista o autovía. Salida hacia autopista, autovía y dirección propia indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por las A.
Línea inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el número del enlace. Y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía. 300 metros, N18E, N. E70N 632. Rivade. E70N 632. 18. E70N 634. Coruña. E0N 634 Oviedo. Bilbao. S371 señales sobre calzada en carretera convencional. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. 200 metros, 63B. A6. Tordesillas. Coruña. A6. Ni 1 Ávila. 63A. N110. Segovia. S373 señales sobre la calzada. Autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el NU. Mero el enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. 300 metros, I2B, Y. M30. Madrid. Centro urbano. M40. A6. 2A. M40. E92. Coruña. Autopista. Zaragoza. S375 señales sobre la calzada. O autovía, dos salidas inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el NU. Mero el enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. Señales de identificación de 5,4.5.7. Carreteras son incenales destinadas a identificar las vías por su número, compuesto por cifras, letras o una combinación de ambas, o por su nombre. Están constituidas por este número o este nombre encuadrados en un rectángulo en un escudo. Tienen la nomenclatura y el significado siguientes. Identifica. E4. S400 itinerario europeo. Un itinerario de la red europea. A28. S410 autopista o autovía. Identifica. Una autopista o autovía. Cuando esta es de ámbito autonómico, además de la letra y a continuación del número correspondiente o bien encima de la señal con un panel complementario. Pueden incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma. Ninguna carretera que no tenga características de autopista o autovía podrá ser sustituirse. Identificada con la letra A. Cuando la autopista o autovía es una ronda o circunvalación, la letra A podrá. Por las letras indicativas de la ciudad. AP6. Identifica. S410 autopista de peaje. Una autopista de peaje. N401. S420 carretera de la red general del. Identifica. Estado. Una carretera de la red general del Estado que no sea autopista o autovía. C607. Menos $430 carretera autonómica de primer nivel. Identifica. Una carretera del primer nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica. De la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. C170. S440 carretera autonómica de segundo nivel identifica una carretera del segundo nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. C241. Identifica. S450 carretera autonómica de tercer nivel. Una carretera del tercer nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. 5.4.5.8 Señales de localización. Las señales de localización se utilizan para indicar la frontera entre dos estados. El límite entre dos divisiones administrativas del mismo estado. El nombre de un poblado, un río, un puerto, un lugar u otra circunstancia de naturaleza análoga. La nomenclatura y significado de las señales de localización son los siguientes. Los corrales. De Huelna. S500 entrada a poblado. Indica el lugar a partir del cual rigen las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado. Los corrales. A Huelna. S510 fin de poblado indica el lugar desde donde dejan de ser las normas de comportamiento aplicables en la circulación relativas a poblado. Puerto Navacerrada a 1700 metros. S520 situación de punto característico. CO de la vía indica un lugar de interés general en la vía. Provincia de Huesca. S540 situación de límite de provincia indica el lugar a partir del cual la vía entra en una provincia. Comunidad de Aragón. S550 situación de límite de comunidad autónoma. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una comunidad autónoma.
Comunidad de Aragón. Provincia de Huesca. S560 Situación de límite de comunidad autónoma y provincia. Indica el lugar a partir del cual la vía entra. En una comunidad autónoma y provincia. AG 68 km. 275. S570 kilométrico en autopista y autovía. Indica el punto kilométrico de la autopista o autovía cuya identificación aparece. En la parte superior. AP 7 km. 225. S570 kilométrico en autopista. De peaje. Indica el punto kilométrico de la autopista de peaje cuya identificación aparece en la parte superior. 804. AG 68 km. 275. S571 kilométrico en autopista y autovía que, además, forma parte de un itinerario europeo. Indica el punto kilométrico de la autopista autovía que, además, forma parte de un itinerario europeo, cuya identificación aparece en la parte superior de la señal. C170. N122. KM. C607. KM. KM. C241. KM. 162 S572 kilométrico en carretera convencional. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional cuya identificación aparece en la parte superior sobre el fondo del color que corresponda a la red de carreteras a la que pertenezca. E80 E80. N122 C607 km. KM 162 S573 kilométrico en itinerario. Europe 0. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional que forma parte de un itinerario. Y. Europeo, cuyas letras y números aparecen en la parte superior de la señal. A15. 40. AP7. 30. 160. S574 milimétrico en auto. Pista o autovía indica el punto kilométrico de una autopista o autovía cuando aquel es múltiplo de 10. S574 milimétrico en K. Carretera convencional. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional cuando aquel es múltiplo de 10. S574 milimétrico en auto. Pista de peaje indica el punto kilométrico de una autopista de peaje cuando aquel es múltiplo de 10. 160. 160. S575 milimétrico indica el punto kilométrico de una carretera que no es autopista ni autovía cuando aquel es múltiplo de 10. Su color se corresponderá con el de la red de la que forma parte dicha carretera. 139. 5.4.5 9 señales de confirmación. Las señales de confirmación tienen por objeto recordar la dirección de la vía en determinadas circunstancias, como puede ser a la salida de los poblados. Importantes. Cuando se indiquen distancias, las cifras que las expresen se colocarán después del nombre de la localidad. Su nomenclatura y significado son los siguientes. N22. Aranda de Duero. Soria. 39155. S600 confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional. Indica, en carretera convencional, los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. E92. Torija. Zaragoza. 5256. S602 confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista o autovía indica, en autopista. Autovía, los ceros en nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. 5.4.5.10 señales de uso específico en poblado. Las señales de uso específico en poblado están constituidas por módulos, utilizados conjunta o separadamente. Los lugares a. Su finalidad común es comunicar que se refieren al CAN. San siguiendo el sentido marcado por la flecha. Su nomenclatura y significado son los siguientes. Calle Santa Ana. S700 lugares de la red viaria urbana indica los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas o cualquier otro punto. Toda la red viaria. 140. Estación. De Chamartín. S710 lugares de interés para viajeros indica los lugares de interés para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club. Estadio. Nuevo Los Cármenes. S720 lugares de interés deportivo o recreativo. Indica los lugares en que predomina un interés deportivo o recreativo. Parque del Oeste. S730 lugares de carácter geográfico o ecológico indica los lugares de tipo geográfico de interés ecológico. Castillo de La Mota. S740 lugares de interés monumental. Cultural. Indica los lugares de interés monumental, histórico, artístico. 0, en general, cultural. Zona industrial. S750 zonas de uso industrial indica las zonas de importante atracción de camiones, mercancías y, en general, tráfico industrial. Pesado. Valencia. A3.
S760 autopistas y autovías. Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ellas puede accederse. N122 Soria. S770 otros lugares y vías indica las carreteras que no sean autopistas o autovías, los poblados a los que por ellas puede accederse, así como otros lugares de interés público no comprendí. 2 en las señales S700 a 760. 5.4.6 Paneles complementarios. Los paneles complementarios. El significado de la señal que cumple. Precisan. Mentan. Su nomenclatura y significado son los siguientes. 150 metros. S800 distancia al comienzo del peligro. Prescripción. Indica la distancia desde el lugar donde está la señal a aquel en que comienza el peligro comienza a regir la prescripción de aquella, en el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro por estrechamiento de calzada. Puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento. 4,25 kilómetros T. S810 longitud del tramo peligroso. Sujeto a prescripción indica la longitud en que existe el peligro. ¿En qué se aplica la prescripción? 10 metros. 10 metros. S820 y S821 extensión de la prohibición, a un lado. Colocada bajo una señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha. 15 metros 25 metros. S830 extensión de la prohibición, a ambos lados colocada bajo una señal de prohibición, indica las distancias en que se aplica esta prohibición en cada sentido indicado por las flechas. Stop 150 metros. S840 preseñalización de detención obligatoria colocada bajo la señal de sea el paso, indica la distancia que se encuentra el DI. Señal de detención obligatoria o stop a la próxima intersección. S850 S853 itinerario con prioridad panel adicional de la señal R3, que indica el itinerario con prioridad. S860 genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo vallo. El que esté colocado. Prescripción. S870 aplicación de la señalización indica, bajo una señal de prohibición, que la señal se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección, la, coincide aproximadamente con de la flecha. Colocada bajo otra señal, indica que ésta se aplica solamente en el ramal de salida. S880 aplicación de señalización a determinados vehículos. Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos. S890 panel complementario de una señal vertical. Indica, bajo otra señal vertical, que ésta se refiere a las circunstancias que se señalan en el panel como nieve, lluvia o niebla. 5.4.7 Otras señales. Otras señales de indicación son las siguientes. S900 peligro de incendio advierte del peligro que representa encender un fuexero. S910 extintor indica la situación de un extintor de incendios. SPA. S920 entrada a España indica que se ha entrado en territorio español por una carretera procedente de otro país. Portugal. KM. S930 confirmación del país indica el nombre del país hacia el que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica la distancia a la que se encuentra la frontera. S940 limitaciones de velocidad en España. Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras y en zona urbana en España. Radio. DRC. 94,6. S950 radiofrecuencia de emisoras es. Específicas de información sobre carreteras. Indica la frecuencia a la que hay que conectar el receptor de radiofrecuencia para recibir información. SOS. S960 teléfono de emergencia indica la situación de un teléfono de emergencia. S970 apartadero. Indica la situación en un apartadero de un extintor de incendios y teléfono de emergencia. S980 salida de emergencia indica la situación de una salida de emergencia. 100 metros. 100 metros. S990 cartel flecha indicativa señal de emergencia en túneles. Indica la dirección y distancia a una salida de emergencia. Marcas viales. 6.1 Objeto y clase. Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía. Pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de defesar o precisar sus indicaciones. Las marcas viales pueden ser marcas de color blanco, marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco. Marcas de otros colores, amarillas, damero blanco y rojo azules. 6.2 Marcas blancas longitudinales. Marca longitudinal continua. Una marca longitudinal consistente en una línea continua sobre la calzada significa que los conductores de vehículos o animales no deben atravesarla. Circular sobre ella.
Circular por la izquierda de la marca cuando separe los dos sentidos de circulación. Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo significado. Una línea blanca continua sobre la calzada también puede indicar la existencia de un carril especial. En este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. Los conductores de los vehículos que circulen por el carril especial pueden sobrepasar la línea continua con las debidas precauciones para abandonarlo cuando así lo exija la maniobra o el destino que pretenden seguir. Marca longitudinal discontinua. Una línea discontinua en la calzada está destinada a delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación. Significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella. Se exceptúa el caso en que la calzada tenga carriles estrechos, de menos de 3 metros de anchura, per se o solo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita. Una línea discontinua puede estar destinada, además, a anunciar c. al conductor que una marca aproxima continua la longitudinal. Prohibición implica que esta marca o la proximidad de un tramo de vía que presente un riesgo especial, en esto ese casos, la separación entre los trazos de la línea es sensiblemente más corta que en el caso general. Indicar la existencia de un carril especial para determinada clase de vehículos. De entrada o salida, u otro punto, en este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. Ver video. N de video 0808. Marcas longitudinales discontinuas dobles. Como caso especial de línea discontinua, las dobles que delimitan un carril por ambos lados significan que este es reversible, es decir, que en él la circulación puede estar reglamentada en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios. Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Adosada a. Cuando una marca consista en una línea longitudinal continua. Otra discontinua, los conductores no deben tener en cuenta más que la línea situada en el lado por el que circula. Ver video. N de video 0809. Cuando estas marcas separan sentidos distintos de circulación, esta disposición no impide que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada. Marcas de guía en la intersección. Indican a los conductores cómo se debe realizar determinada maniobra en una intersección. Líneas de borde y estacionamiento. Efectos del comportamiento que exigen a los conductores no se consideran incluidas entre las anteriores las líneas longitudinales que delimitan, para hacerlos más visibles, los bordes de la calzada o los lugares de línea de estación a línea de borde de estacionamiento. Calzada. Eso significa que, en caso de necesidad, estas líneas pueden atravesarse o incluso se puede circular sobre ellas. 6.3 Marcas blancas transversales. Marca transversal continua. Una línea continua, dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles, es una línea de detención que indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal horizontal o vertical de detención obligatoria. Una señal de prohibición de pasar sin detenerse. Un paso para peatones indicado por una marca vial. Un semáforo será una señal de detención efectuada por un agente de la circulación. La existencia de un paso a nivel o puente móvil. Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. Stop. Marca transversal discontinua. Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles es una línea de detención que indica que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo, ser animal ni su carga deben franquearla, cuando tengan que ceder el paso, en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal vertical o horizontal de ceda el paso. Por una flecha verde de giro de un semáforo. Por aplicación de las normas que rigen la preferencia de paso cuando no haya ninguna señal de prioridad. Marca de paso para peatones. Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de esta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos cero animales deben dejarles paso. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas. Ver video. N de video 0810. Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada indica un paso para donde estos tienen ciclistas. Preferencia. 6.4 Señales horizontales de circulación. Ceda el paso. Un triángulo, marcado sobre la calzada y con el vértice opuesto al lado menor dirigido hacia el vehículo que se acerca, indica a su conductor la obligación que tiene en la próxima intersección de ceder el paso a otros vehículos. 144. Si el mencionado triángulo está situado en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. Detención obligatoria o stop. Símbolo stop, marcado sobre la calzada, indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención cero, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima y de OLS. Stop. Ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. Si el citado símbolo está situado en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. Señal de limitación de velocidad.
Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en km/h. Si la cifra está situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior prohibición se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. La limitación establecida se aplica hasta la próxima tilde, fin de limitación de velocidad u otra. Señal de velocidad máxima diferente. Flecha de selección de carriles. Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales indica que todo conductor debe seguir la dirección o una de las direcciones indicada por la flecha en el carril en que aquel se halle cero, si la señalización lo permite, cambiarse a otro carril. Esta flecha puede ir complementada con una inscripción. Destino. De. In. Indica. Flecha de salida. A los conductores el lidar donde pueden iniciar cambio de carril para tomar una salida y la dirección propia de esta. Flecha de fin de carril indica que el carril en que está situada termina próximamente y es preciso seguir su indicación. Flecha de retorno. Una flecha, situada aproximadamente en el eje de una calzada. De doble sentido de circulación y que apunta hacia la derecha. Anuncia la proximidad de una línea continua que implica la prohibición de circular por su izquierda. Indica, por tanto, que todo conductor debe circular con su vehículo cuanto antes por el carril a la derecha de la flecha. 6.5 Otras marcas e inscripciones de color blanco. Marca de bifurcación. Anuncia al conductor que se aproxima a una bifurcación en la calzada por la que transita, con posible reajuste del número total de carriles antes. Después de ella. Marca de paso a nivel. Las letras P y N, una a cada lado de una aspa, indican la proximidad de un paso a nivel, no especifica si el paso tiene o no barreras. Ir. Inscripción de carril o zona reservada. Indica que un carril o zona de la vía están reservados, temporal o permanentemente, para la circulación, parada o estacionamiento de determinados vehículos tales como autobuses, bus, taxis y ciclos. Marca de comienzo de carril reservado. Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos. Marca de vía ciclista señaliza una vía ciclista o una senda ciclable. Líneas y marcas de estacionamiento. Delimitan los lugares o zonas de estacionamiento, así como la forma en que los vehículos deben ocuparlos. Cebreado. Una zona marcada por franjas oblicuas S paralelas enmarcadas por una línea continua significa que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en la citada zona, excepto los obligados a circular por el arcén. Buce. Stop. Línea de borde de calzada. Delimita para hacerlo más visible el borde de la calzada. Otras marcas. Otras marcas o inscripciones de color blanco en la calzada repiten indicaciones de señales o proporcionan a los usuarios indicaciones útiles. 6.6 Marcas de otros colores. Marca amarilla zigzag. Indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia de ningún vehículo. Generalmente se utiliza en zonas de parada de autobuses o destinadas a la carga y descarga de vehículos. Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo junto borde de la calzada, significa que parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos. Alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. Marca amarilla longitudinal discontinua. Una línea discontinua de color amarillo, en el bordillo junto al borde de la calzada, significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. 146. Cuadrícula de marcas amarillas. Un conjunto de líneas amarillas entrecruzadas recuerda a los conductores la prohibición de penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas, aun cuando gocen de prioridad de paso, si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, puedan quedar detenidos de forma que impidan o obstruyan la circulación transversal. Damero blanco y rojo. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia, ver unidad 1, artículo 10.7, y prohíbe la parada, el estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines. Ver video. N de video 0811. Marcas azules. Las marcas que limitan los lugares en que el estacionamiento está permitido, que sean de color azul en lugar del normal color blanco, indican que, en ciertos periodos del día, la duración del estacionamiento autorizado está limitada.